eje de coordenadas. Entonces, según el video anterior en que quedamos, tenemos el eje de las abscisas, que es el eje X, y tenemos el eje de las ordenadas, que es el eje Y. Estos dos ejes, en este caso, se intersectan en el origen de la coordenada, que es este valor de 0. O sea, aquí X vale 0 y Y vale 0. En este sistema cartesiano o eje de coordenadas, tenemos que en el primer cuadrante, el eje de las abscisas o el eje X es positivo y el eje de las ordenadas o eje Y tiene valores positivos. En el segundo cuadrante, el eje de las ordenadas es positivo y el eje de las abscisas es negativo. En el tercer cuadrante, el eje de las abscisas es negativo y el eje de las ordenadas es negativo. En el cuarto cuadrante, el eje de las abscisas es positivo y el eje de las ordenadas es negativo. En este sistema cartesiano podemos representar los valores del dominio o de X o variables independientes y el eje de las ordenadas o el eje Y, la variable dependiente. Aquí en estos cuatro cuadrantes es donde podemos hacer la representación gráfica de las funciones. Más adelante en los próximos cálculos van a ver que existe un eje o un sistema de coordenadas que ya no será bidimensional, o sea, no solamente tendrá el eje de la abscisa y el eje de las ordenadas, o eje X y eje Y, sino que también tendrá un eje Z para representaciones tridimensionales, cálculos de volúmenes en el espacio. Entonces, vamos a ver si hacemos esta representación, ¿verdad? de dos conjuntos. El primer conjunto, que corresponde a 7 muchachos, 7 nombres, o conjunto inicial, o el dominio de la función, o también la variable independiente. Y tenemos un conjunto de llegada, o imagen de la función, o rango de la función, codominio de la función, el cual va a corresponder a las edades respectivas en años. Entonces, en esta tabla se muestra que a cada muchacho corresponde una edad. Es decir, a cada elemento del conjunto A, conjunto inicial, corresponde un elemento del conjunto B o conjunto de llegada. Y cumple con las condiciones de función, ¿sí? Con las tres características de función que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿cuál es el dominio? Bueno, el dominio es todo el conjunto inicial, desde Alberto hasta Manuel. Y el conjunto, el rango de la función será el conjunto de llegada, o la imagen de la función, que va a corresponder en este caso a las edades de los muchachos. Y este rango serían los valores 15, 16, 17 y 19. ¿Por qué? Porque el valor 16 se repite dos veces, el valor 17 se repite dos veces y el valor 19 se repite dos veces. Entonces, si nosotros denotamos a X como un elemento en el dominio de la función, entonces el elemento en el recorrido de f de f asociado con X es la imagen de X bajo la función. Entonces aquí tenemos que, ¿esto qué significa? Bueno, entonces esto cómo podemos visualizarlo. Hemos dicho que primero que f de x es igual a y. Y y es los valores que se representan en el eje de las ordenadas, que es la imagen o el rango de la función. Y f es la función de x en y. Entonces tenemos aquí que para representar esto sería f de x, que es lo mismo que y. Cuando yo le asigno un valor a esta x, me va a dar un valor numérico en y, que en este caso va a ser la edad de los muchachos.
la edad. Entonces la primera que tenemos aquí, o el primero que tenemos aquí es f de Manuel. Sería f, ¿verdad? De Manuel. Cuando ese valor de x, que es el dominio, sea Manuel, cuando asignemos ese valor, vamos a tener la edad de Manuel, que en este caso es 15. Aquí está representada la función donde cuando x, que es esta x que está acá, yo le asigno el valor de Manuel, la edad de Manuel va a ser 15. Entonces, para representar la otra función, en el caso de Clarisa, cuando el elemento sea en x sea Clarisa, la edad va a ser 16, o el resultado va a ser 16, o la edad va a ser 16. Como esta edad de Clarisa, que es 16, coincide con la edad de Fabiola, que es 16, entonces f de Clarisa va a ser igual a f de Fabiola, que es igual a 16. Igualmente, en el caso de Alberto y Ernesto, la edad de ellos es 17, para los dos por igual. Y para Diana y Karen, la edad va a ser 19. Entonces, por eso se puede representar de esa forma. Aquí tenemos entonces esta función dada, ya hablando ahora numéricamente, ¿sí? Tenemos una función cuyo dominio es todos los números reales, y esta función viene dada por esta expresión f de x igual a x al cuadrado menos 3x. Entonces nos piden encontrar los siguientes valores de f, o de la función. Simplifique su respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, que vamos a hacer es lo siguiente. Para solucionar tenemos aquí tres condiciones que vamos a utilizarlas con esta función. Entonces la primera condición nos dice que evaluemos f de menos 1 en f de x igual a x cuadrado menos 3x. ¿Qué significa eso? Que vamos a sustituir en donde consigamos x en esta función este valor de menos 1. Entonces, cuando tenemos que evaluar expresiones más complicadas, recomendamos que el estudiante en un principio piense en la función como. Colocamos la f entre paréntesis, no colocamos nada, abrimos un paréntesis, cerramos el paréntesis, y aquí en esta x no vamos a colocar nada. Y está elevado al cuadrado. Menos, de menos que está acá, 3, de 3, y donde va la x vamos a colocar paréntesis, sin colocarle nada más. El paso siguiente es decir, escribir en el paréntesis donde iba la x, donde iba esta x y esta x, es decir, acá, acá y acá. Vamos a colocar el valor que vamos a evaluar, que en este caso es f de menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, donde va esta x, donde iba esta x vamos a colocar, y esta x vamos a colocar este valor de menos 1. Entonces aquí será f de menos 1 igual, este es menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 3, entre paréntesis, por menos 1. Y hacemos la evaluación. Entonces, una vez que hemos realizado la evaluación de en esta función, decimos que, ¿cómo va a quedar? Bueno, f de menos 1 es igual, menos 1 al cuadrado, eso es 1. Este cuadrado aquí está de más, ya no debería estar, pero menos 1 al cuadrado, eso es 1. Y este 3 está multiplicando con el 1, 3 por 1 me da 3, y este menos por este menos por menos me da más. Entonces de aquí obtenemos que f de menos 1, o sea la función cuando x vale menos 1 va a ser 1 más 3, eso es igual a 4. Entonces esta función cuando esta x y esta x vale menos 1, entonces el resultado de la función es igual a 4. Dicho gráficamente, cuando en el gráfico yo vaya a representar esta función, la cual va a utilizar el menos 1 como valor de x, entonces el resultado en y va a ser 4. Es la imagen o el rango. Entonces, para resolver el ejercicio B,
Entonces hacemos lo siguiente. Sería f, que es la función de x, igual a x al cuadrado menos 3x. Ahora nos dicen que evaluemos a f de b, es decir, que esta x va a valer ahora b. Entonces sería f de b igual, y donde están estas x vamos a sustituirlas por la letra b, sería b al cuadrado menos 3 por b, y esta es la solución de la función, ahora evaluándola con f de b. Para la tercera función, es decir, f de b más 1, vamos a hacer lo mismo. En esta función original, donde está la x, donde están las x, vamos a colocar ahora b más 1. Entonces sería f de b más 1 igual, abrimos un paréntesis, colocamos b más 1 b más 1, cerramos paréntesis, colocamos este cuadrado menos 3, y donde está esta otra x vamos a colocar b más 1. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, tenemos que desarrollar, esto baja igual, este b más 1 al cuadrado, que es un producto notable, cuadrado, y luego aplicamos esta propiedad distributiva, que sería 3 por b y 3 por 1. Entonces, desarrollando este b más 1 al cuadrado, sería el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo término, que en este caso es 1, más el cuadrado del segundo, sería 1 al cuadrado, menos este 3 por b, me queda 3b, que menos por más es menos, y menos por más aquí será menos, 3 por 1, eso es igual a 3. Entonces aquí me queda b al cuadrado más 2b por 1, eso es 2b, más 1 al cuadrado, eso es igual a 1, menos 3b menos 3. Aquí hacemos una suma o resta algebraica para simplificar términos. Este b cuadrado queda igual este 2b con este 3b, puedo operarlos, es una suma o resta algebraica, coloco el signo del mayor, que en este caso es menos, y 3 menos 2 me da 1b. Aquí en este caso tenemos ahora el valor 1 con el valor 3, que podemos también operarlos, y como el signo del mayor es el número 3, es negativo, hago una resta, entonces sería 3 menos 1 me da menos 2. Y este es el resultado de la función f de b más 1 evaluado en la función f de x igual a x cuadrado menos 3x.